Hola, somos Informatec y el video de hoy va a tratar sobre los temas mencionados en el video anterior. Que, si no has visto, te recomiendo verlos ahora haciéndole clic a la parte de arriba para que estés al tanto de nuestro trabajo de investigación. De todas formas, el objetivo de este video es profundizar en el tema mencionado en el video anterior, que es el de estrategias de infiltración ideológica de Sendero Luminoso en universidades nacionales de Lima entre los años 1970 y 1980. Para que tengas una idea del tema que vamos a profundizar, hablaremos específicamente de las estrategias de difusión ideológica en el contenido de los cursos, las estrategias basadas en el uso de la fuerza y las estrategias en la contratación de profesores y el perfil que tenían que tener según Sendero Luminoso. Sendero Luminoso utilizó los medios educativos para transmitir su ideología y lograr una expansión política. Para esto usó espacios de captación como colegios, universidades y centros preuniversitarios. En las universidades de Lima se veía una gran presencia de subversivos en las universidades que tenían como objetivo difundir su ideología. Las clases normales eran interrumpidas por personas que querían difundir las ideas marxistas y fomentar el pensamiento gonzalo, para que así más estudiantes sean llamados por la iniciativa que planteaba Sendero. Algo que es importante resaltar es que estadísticamente los estudiantes que se veían más llamados por Sendero Luminoso eran los que venían de provincia o los que eran de zonas pobres de la capital, ya que venían a estudiar a las universidades dejando a su familia atrás o apenas tenían su sustento para comer. A los estudiantes necesitados se les planteaba la idea nueva de darle una identidad y seguridad intelectual. Les ofrecen una explicación coherente del mundo, de la historia universal y del Perú. En apariencia esas interpretaciones surgían como intelectualmente desfasadas, pero se trataron como políticamente eficientes en contextos de precariedad, como es este mencionado. Esto es debido a que Sendero Luminoso les ofrece una explicación teológica de la historia, sino además una organización que los acoge y les otorga identidad. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la jerarquía en el sistema educativo del país establece que el profesor es el depositario central de una sabiduría letrada que el alumno debe seguir y repetir sin criticarla. Por esa razón, el grupo subversivo captó pequeños grupos de maestros universitarios, causando la creación de un sindicato de maestros controlado por Sendero Luminoso en ese entonces. Esto les permitía impulsar sus intereses e ideología. Los materiales impuestos en las aulas estuvieron ampliamente influenciados por los manuales del marxismo y del maoísmo. Dentro de los planes curriculares, Sendero Luminoso se apropiaba de estos y los ajustaba dogmáticamente, dando pie a su propio proyecto pedagógico, llevando así su discurso a la práctica, y dando con uno de sus principales objetivos como grupo subversivo, el cual era la captación de militantes. En el escenario de inestabilidad y de crisis del país, el discurso senderista logró tener mayor éxito en los sectores suburbanos y pobres de los estudiantes, sobre todo aquellos que dependían de los servicios de bienestar universitario. Fue ahí donde se establecieron relaciones de clientelismo. Asimismo, desarrollaron una estrategia basada en una denuncia moralizadora contra las autoridades universitarias, a través de los diferentes comités. El grupo subversivo Sendero Luminoso realizó actos de violencia armada atentando contra la salud, libertad y la vida de las personas para posteriormente generar una situación de inseguridad y alterar el orden constitucional del sistema democrático. Esto llevó a la toma de la autoridad y poder político para poder desarrollar sus doctrinas económicas, sociales y educativas en las universidades de Lima. Durante los años de 1976 y 1978 se produjeron paros nacionales y movilizaciones en las cuales se incitaban a la violencia física, menospreciando los saberes y prácticas locales. El Partido Comunista Sendero Luminoso encontró un lugar ideal en los comedores para desarrollar un proselitismo sustentado en prácticas como el clientelismo y la movilización de los sentimientos de discriminación y agravio de los estudiantes provincianos. Por ello, la CBR afirma que el conflicto armado interno fue una lucha generacional en las cuales los jóvenes, principalmente de origen campesino, eran atraídos por la ideología subversiva y buscaban desplazar violentamente a las personas mayores de las posiciones de poder y prestigio en sus propias comunidades. Sendero Luminoso determinó a las universidades como espacios de divulgación de discursos subversivos y promesas de transformación, en los cuales se hacían usos de panfletos que se oponían a la democracia e intentaban cambiar el pensamiento de los estudiantes mediante la fuerza. Asimismo, fue un método de captación y adoctrinamiento de militantes. Esto tuvo como consecuencia que los propios estudiantes, que poco a poco desarrollaron un adoctrinamiento a través de las autoridades superiores, que en ese momento se encontraban en el poder.
El Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso aprovechó la ventaja de una tendencia creciente por parte de los jóvenes, que así parecía iniciar su prédica revolucionaria y de lucha armada, que se sustentaba con discursos que interpretaban la realidad campesina para convencerlos de la importancia de la lucha armada. El modus operandi del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, con respecto a las amenazas que realizaban, se podía ver a través del uso verbal y visual. No podemos hablar de amenazas armadas, ya que los atentados que realizaban eran de forma sorpresiva, aplicando el uso de fuerza mediante el uso de explosivos, realizando asesinatos y cometiendo secuestros. Momentos icónicos como la captura de Ismael Guzmán y su famosa frase: "Unos piensan que esta es una gran derrota, lo sueñan, sigan soñando". Es simplemente un recodo. Nada más, muestra la amenaza de que su partido sigue vivo y que solo fue un rasguño. Podemos ver más ejemplos de cómo transmitían terror educativamente, como lo que se ha pintado en las paredes de la Universidad de San Marcos. Mensajes como "aprender del presidente Gonzalo", "muertes en soplones" y decenas de mensajes más, los cuales se fueron poniendo mediante que crecía el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso. Finalmente, detallaremos cuáles fueron las estrategias empleadas para contactar y contratar a los profesores a cargo de difundir la ideología senderista en las universidades de Lima. En primer lugar, es necesario mencionar que los maestros contratados debían cumplir con un perfil demarcado por Sendero Luminoso, pues necesitaban ciertas características para que estos pudieran difundir de manera precisa lo que el partido deseaba inculcar en los estudiantes. De igual forma, según la CBR, se menciona que se lograron ubicar a los profesores que divulgaban este tipo de ideologías en el sistema educativo mediante el adentramiento o cooptación. Es por eso que una de las características que se buscaba esencialmente en los profesores era que sean simpatizantes del partido, además de establecer como dogma principal en su día a día el pensamiento Gonzalo. Se tenía como vocación la enseñanza y el adoctrinamiento de su ideología. Los docentes tenían una gran capacidad de oratoria y presentaban carisma, ya que según menciona la CBR, cada uno de ellos empleaba una forma mixta de coerción y persuasión, que se daba mediante discursos pedagógicos en los horarios de clase o mediante infiltración de esta ideología en las materias tocadas en los cursos. Esto tenía como fin enredar a la mayor cantidad de estudiantes posibles, así como también a colegas. Además, se buscaba que estos lleven la ideología hacia sus casas, de modo de que ellos mismos puedan adoctrinar a sus padres, a sus familias, y así espaciar su ideología sucesivamente. A su vez, se menciona que una característica en común era que todos los docentes que estaban ligados al Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso contaban con estudios superiores, completos y especialización profesional, por lo que formaban predominantemente el rubro de los ideológicos, es decir, los encargados de difundir este tipo de ideología. De igual manera, Sendero Luminoso logró capacitar a sus maestros e influir más en ellos, así como también en los estudiantes, mediante la infiltración de simpatizantes dentro de centros docentes y en el gremio docente, como lo menciona Barrentes y Peña, ya que de esta manera se podría duplicar el número de profesores simpatizantes que sirvan como correa de difusión ideológica entre sus alumnos. Asimismo, según menciona Barrantes y Peña, se hacía uso de las supervisiones en estos lugares para que se pudiera coaccionar a los maestros que no cumplían con los mismos objetivos, y de esta manera eran amedrentados para conseguir su colaboración, o mejor aún, asimilarlos a las filas del Partido Comunista Sendero Luminoso. También se hacía uso de los convenios de intercambio del docente en las universidades como una ventaja para poder expandir aún más el conocimiento ideológico de cada maestro. Finalmente, la presión ideológica que se obtenía por parte de los colegas que estaban directamente ligados con el partido y se encontraban dentro del gremio docente influían mucho dentro de la percepción ideológica de los demás. Muchas gracias por ver el video, esperamos que haya sido de su agrado. No olviden de darle like, comentar y suscribirse para no perderse el siguiente video. Hasta la próxima.